Perfecto, vamos con esta nota que es interesantísima, porque aquí en este programa, como ya venimos hace varios programas atrás, mostrando las escuelas rurales, algunas abiertas con niños en la escuela y la maestra, y ahora, y después, mejor dicho, hemos demostrado otras 3 escuelas que están cerradas, destruidas, y eso es lo lamentable. Y ahora vamos a mostrar otra más que está cerrada y también destruida, una escuela rural, y aquí con nosotros tenemos a una maestrita que estuvo dando clase en los últimos días de esa escuela. La saludamos, Valeria Serrano, está aquí. Bueno, muchas y gracias. Fuiste maestra de primera junta, ¿verdad? Fui maestra en la escuela primera junta, en lo que es Montemolina, durante 3 años, desde el año 2013 hasta el año 2016. En el 2016 fue cuando se decidió cerrar el colegio. En ese transcurso de tiempo, los años fueron hermosos realmente, porque fue una experiencia para mí única. Empecé a dar clases como docente en la escuela rural. Comencé con 2 alumnos, después se fueron sumando cada vez más, llegué a tener 7 alumnos en ese transcurso de los 3 años y hasta tuve niños de jardín de infantes. Mira qué bien. Jardín de 4, jardín de 5, cuarto grado, sexto, hermanitos. La mayoría eran familias, entonces lo que fue haciendo que se alejaran y se acercaran familias en cantidad, es decir, 3 niños a lo mejor llegaban, pero también se iban 3 niños cuando se iban, el mayor que terminaba sexto grado. Tenían que buscar un lugar donde pudieran seguir el secundario. Y ese fue el tema del colegio. Casas muy pocas alrededor de lo que era la escuela. Todas las estancias que habían no permitían familias con niños, las que estaban cercanas y otras eran taperas. Entonces eso hizo que cada vez menos familias pudieran acercarse a esa escuela. Les quedaba más cerca tal vez viajar a Montemaíz, por camino de tierra, quienes estaban en la estancia era Bélgica, y otros campitos también cercanos decidían viajar a Montemaíz o a Pose, que eran los 2 pueblos que les quedaban más cercanos. Valeria, esa era toda personas que estaban trabajando en los campos, porque propietarios ya no quedaba más nadie. Propietarios no había solamente una pareja que cuando su niño terminó el sexto grado decidieron mudarse a Pose, pero la verdad que sí, eran todos peones. Familias que llegaban y como llegaban también se iban, duraban 2 o 3 años y volvían a retirarse. Y entonces siempre la escuela quedaba en una intemperie de decir, uy, tenemos un alumno, tenemos 2 alumnos. Y ese tema de decir, ¿se abre la escuela? ¿Nos permiten abrir la escuela por un alumno, por 2 alumnos? Y eso fue el tema que siempre fue en esos últimos 3 años, que por la poca cantidad de alumnos estuvo siempre tirándose, ¿se cierra o no se cierra? Hasta que me tocó en el año 2016 tener que cerrarla por falta de alumnos. La última familia que estaba tenía niños que habían terminado el sexto grado, viajaron la mitad, fueron 2 familias, una familia viajó a Montebuey y la otra familia viajó a Pose, y entonces nos quedamos sin alumnos. Se buscó alumnos durante el verano, se dejó la escuela preparada como para poder abrirla, se dejó todo bien armado como para esperar un niño, una familia que llegara, y no llegó. Se cerró provisoriamente. Que como se sabe en toda escuela de campo, un cierre provisorio termina siendo a la larga un cierre definitivo. A mí me trasladan, yo ya dejo de pertenecer a la escuela con el cierre. Una vez que se cierra el colegio, ya te dicen, bueno, señor, usted tiene que buscar trabajo en otro colegio, y de eso se hace cargo inspección. Decididamente, al tener el cierre provisorio, me presento en junta y de ahí empiezo a trabajar en la escuela primaria acá en General Valdicera, y desde ahí no corté más mi trabajo. Fueron 3 años muy lindos, pero siempre a la intemperie de saber qué iba a pasar con los niños, con las familias y la misma escuela. Bárbaro. Ahora, en esta nota, tal vez me voy a pelear con el editor que tengo,
Gabriel, que es el que maneja toda la edición de este programa, pero vamos a mostrar la escuela cómo está en estos momentos después de esta nota, no antes, porque lo creo conveniente así. Valeria, decime si se presentara la posibilidad hoy, ¿qué experiencia te dejó ir a dar clase al campo? ¿Te dejó una buena experiencia? ¿Iría, lo haría otra vez? Lo haría 1 y 1000 veces. Fue una experiencia hermosa. Trabajar en un mismo aula con diferentes niños de distintas edades da un amplio conocimiento y un poder de aprendizaje para ellos entre todos y en el compañerismo. Las familias también muy unidas, entonces eso es lo que a veces mucho uno se lleva desde las escuelas de campo, el compañerismo, el apoyo entre los niños, y eso es algo que es realmente gratificante. Valeria. Gratificante. Y asimismo eso que me tocó el primer año que comencé, la inundación grande del 2012, cuando yo comencé en 2013, que tuvimos que empezar 4 meses después, porque teníamos todos los caminos cortados, no había forma de llegar. Y asimismo las familias comprendieron que no se podía llegar. Se pudo, como había pocos niños, se pudo ir adelantando los contenidos, se pudo ir dando una horita más de clase, nos quedábamos un ratito, achicábamos los recreos, todo para poder ponernos al día con esos días que tuvieron que ir faltando. No había forma de comunicarse muchas veces porque no había señal, pero la verdad que si yo tuviera que decir vuelvo a una escuela de campo, siempre, sí, con ojos cerrados vuelvo. Bueno, y ese lugar a donde vos estuviste ejerciendo la educación tenía más de 20 kilómetros de acá. Tenía 35 kilómetros por camino. ¿35? 35 kilómetros por camino de tierra, sí. ¿Dando la vuelta con el agua que había o en manera...? No, el camino que yo utilizaba normalmente eran 35 kilómetros. Cuando había agua muchas veces se extendían a 70 porque tenía que dar vueltas muy grandes, ya sea para el lado de Montebuey o muchas veces irme hasta Montemaíz y tomar el camino de la Bélgica para poder llegar. Sí, fueron un año atípico con las inundaciones, caminos cortados. Había un caminito que yo no lo pude conocer, que en ese caminito se hizo una laguna muy grande, es la esquina de López que se le llamaba antes, en el camino al Cejo. Una vez que uno tomaba el camino al Cejo, se iba por ese camino y yo no lo pude conocer prácticamente. Fui 2 veces al principio de año y eso lo hacía más corto el camino, eran 28 kilómetros. Pero después ya no lo pude hacer más y siempre fueron 35 kilómetros. Salir a la mañana temprano, tener cuidado con las maquinarias porque no nos veían muchas veces por el Guadal, los caminos bastante complicados y la escuela esta queda a la orilla del río, así que imagínense la tierra como era, muy volátil, muy arcillosa, siempre correr el riesgo de que con algún Guadal o algo pudiera ocasionarse algún accidente y no tener señal. La última señal que se podía tener era en el campo de Bonassi de ustedes. Ahí ya se perdía señal hasta estar en la escuela. En la escuela muchas veces era los niños mismos que me decían, señor, subite al mástil para poder tener señal y hablar con mi mamá. Y yo me tenía que parar con el teléfono en alto a ver si podía comunicarme con sus mamás cuando había tormenta para que los vayan a retirar. Claro, claro. Pero sí, muy poca señal telefónica para aquella zona. Lo que era abajo, cerca del río, no se permitía. Claro. Bueno, todo este tipo de cosas a uno le queda profundamente en la memoria. En mi caso, por ejemplo, que he estado como alumno en la Escuela Campo Santiano y después como papá de los chicos que fueron a la escuela, y me imagino también el cariño que deja dentro de un aula de una escuela rural la maestra cuando tiene varios chiquitos y realmente te tocó una época donde tenía poca cantidad, porque hubo época que supo tener esas escuelas más de 40 alumnos. Mirando registros de asistencia de años anteriores, de 15 años anteriores,
veía que la cantidad de alumnos eran entre 15, 20, hasta 25 alumnos, supo haber en esta escuela, y digo, tan poquito yo entré, digo, 2 alumnos, dos compañeritos de distintas familias, 2 peones, digo, 2 alumnos, voy a tener 2 alumnos siempre, decía yo. Me preguntaba eso, digo, ¿qué hago con ellos? Era la incertidumbre apenas de que uno comenzaba a decir, ¿qué hago? Tan poquitos, y después, bueno, se fueron sumando y se fue trabajando, pero de una manera excelente, muy compañera. Los papás, yo no puedo decir nada a los papás, siempre agradeciendo a las familias, a la cooperadora en ese momento que brindó mucho. El año en el que se cerró, ese año 2016, iba a cumplir 75 años la escuela, no se pudo festejar, porque se cerró antes. Valeria, dame tu forma de pensar, porque sí. Y también con experiencia, vos estás dando clase ahora en el pueblo. Sí. Y para vos, ¿qué cambio tiene dar clase en una escuela rural a ir a una escuela del pueblo? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la enseñanza? Un montón de cosas. El día a día de clase. La enseñanza es la misma, porque todos nos regimos sobre las mismas bajadas del gobierno, ¿sí? Tal vez lo que a veces cambia es el estar con el otro. Es más allegada el aprendizaje, la enseñanza, el estar sentado al lado para que puedan aprender. A lo mejor uno, al tener acá más cantidad de alumnos, no se puede sentar con cada uno de ellos para explicar el tema. Pero sí yo trato en lo posible tener este recuerdo del trabajo del campo, para poder terminar trabajando de la misma manera y que todo sea compañero, que siempre haya una solidaridad entre todos. Eso es lo que yo rescato mucho del campo y que me sirvió, porque no todas las escuelas van a ser iguales y no todos los niños tienen un mismo nivel de aprendizaje. Trabajamos en distintos niveles y tenemos que adaptarnos como docentes a eso, y que no van a ser todos iguales. Por eso hay que saber respetar al que va un poquito más lento, al que va más rápido, y no porque el que vaya más rápido lo vamos a hacer que esté más lento, ni porque esté más lento lo vamos a dejar y no trabajar con esa persona. Labor de la maestra, ¿sí? Entonces siempre tratar de que en conjunto todos se puedan ayudar. Eso me ayudó mucho el haber trabajado en el campo también, saber cómo trabajar con eso. Bueno, y comparativamente el pueblo con la zona rural, ¿la relación maestra-alumno es igual o fue igual para vos? Para mí fue igual. Sí, yo no puedo decir que hubo un cambio, porque me tocaron siempre grupos muy lindos donde los niños siempre fueron muy predispuestos. Y en el campo lo mismo, siempre niños muy predispuestos y con ganas de aprender, con ganas siempre de hacer un poco más. Si a lo mejor uno les daba un aprendizaje, siempre decir, señor, ¿y qué pasa si aprendemos tal cosa? Siempre ir un poquito más, y eso es lo lindo. Claro. Que los niños no se centren solamente en el aprendizaje que les da el gobierno, que nos mandan como lineaje, sino que siempre quieran progresar. Eso fue lo más lindo, y me tocaron siempre grupos, y también uno como docente intenta hacer eso de que trabajamos un poquito más, y bueno, a ver, ¿qué pasa si? Y dejarles esa preguntita problematizadora al aire para que ellos mismos averigüen, investiguen y puedan saber un poco más. Claro. Eso es lo que... Bueno, ya vamos concluyendo esta nota, que es muy linda, es apasionante escuchar tu voz y tu trabajo allí en ese lugar. ¿Qué sensación te dejó? Porque vos fuiste la que le pusiste la última vuelta de llave. Última vuelta de llave. Y se acabó primera junta. La sensación más grande de tristeza. Es más, ese día que cerré la escuela, fui con mi directora y el juez de paz, y se me llenaron los ojos de lágrimas de decir, yo sé que esta escuela no se vuelve a abrir, porque uno fue conociendo la historia de las otras escuelas, que por más que sea un cierre provisorio, al ver que no había una población activa para años siguientes dentro de la zona, sabía que iba a estar cerrada.
y conocer las otras escuelas, cómo iban quedando y cómo les iba pasando diferentes cosas, ya sea incendios, robos, distintas formas de desprecio también a veces, porque no es que se llevaban las cosas que habían, sí, solo totalmente. que rompían. Sí, sí. Mucha tristeza. Y me tocó este año, después de una denuncia que se hizo por robo, donde se descubrió que, bueno, que habían roto ventanas, que habían roto vidrios, que se habían llevado varias cosas importantes que había en la escuela, que por cierre provisorio no nos dejan sacar a nosotros. Eso se tiene que encargar después, inspección, policía. Bien. Nosotros como docentes cerramos y se espera que haya un nuevo alumno al año siguiente. Ya uno deja de estar al contacto con la escuela. Uno cuando cerró y firmó que ya no es más docente del colegio, ya no podemos hacer nada. Pero por conocer el camino del campo, me tocó acompañar a la policía para ver el estado de la escuela. Y yo creo que me llevó prácticamente 2 días esa visualización de la escuela con el pasto alto, con las ventanas rotas, la falta de los bancos, la ruptura de libros, de documentación importante de años atrás tiradas, no poder llevarse nada, no poder tocar nada. Y bueno, eso fue la sensación de tristeza más grande que tuve. ¿Y cuál fue el último día? El último día se pudo cerrar el año 2015 se hizo el cierre lectivo del año 2015, donde se recibieron 2 alumnitas, mira, si mal no recuerdo los nombres, Brisa y Paula. Una de las niñas está en Montemaíz y la otra niña en Pose. En este momento deben de estar teniendo unos 17, 18 años estas nenas. Y bueno, pude hacer el cierre lectivo con ellas. Había más alumnos, una nena que se egresaba en jardincito de 5 y un niño en 4º grado, que eran 2 hermanitos. Pero sí. ¿Eso fue? En el año 2015, fin de 2015. Para el año 2016 ya no pude abrirla. En febrero nos avisan que no se iba a abrir el colegio y que tenía que entrar a buscar el trabajo, digamos, como se dice, entrar en carpeta para poder buscar otro lugar donde ir a trabajar, que ya no dependía más de esa escuela. Bien. Bueno, qué triste es todo esto, ¿no? Porque se refleja en la cara de Valeria eso que quedó dentro de una maestra de campo, en el recuerdo, en la mente, esos niños que la acompañaron, todo el sacrificio que ella estuvo haciendo para llegar a la escuela de manera diaria, con la distancia que dice que tenía 35 kilómetros desde acá, con diferentes tipos de clima, por un día frío, un día de llovizna, un día de viento, y bueno, ella con su autito se llegaba a ese lugar y después terminando así de esta forma. La vamos a despedir, la vamos a saludar a Valeria, pero antes le quiero decir que después de esta nota ustedes vean en qué situación está la escuela esa en estos momentos. La hemos visitado, hemos tomado imágenes, hemos visto el estado de abandono que tiene, la destrucción que le ha hecho gente extraña, sin, no sé con qué beneficio, porque solamente rompieron todo lo que había, está todo destruido, todo abandonado, todo en medio de una selva parece que está esa escuela. Inclusive hemos tomado imágenes de esa capilla que está allí, capilla enfrente, que tuvimos que hacer de cuenta que nos metíamos en el Mato Grosso para poder llegar a la capilla, porque prácticamente un estado de abandono que yo creo, y vuelvo a decir lo mismo de siempre, esto es consecuencia del avance, de la modernización de un montón de cosas, pero yo creo que para este tipo de cosas hay muchas cosas de modernizarse, de actualizarse, de llegar a ayornarse con la época actual, pero no de esa manera. Aquí algo funcionó mal para que en nuestro país
ocurra todo este tipo de cosas. Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Vamos a mostrar todo lo que quedó después que vos te viniste. Bueno, así que es un trabajo de nuestro canal acá para que la gente lo pueda ver. Y eso, como decíamos en la nota cuando estábamos allá, eso es Jurisdicción General Valdicera. Es Jurisdicción General Valdicera. Hasta el río es General Valdicera. Claro. Gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos. Saludos muy grandes. Bien, nos vamos a otro bloque. Estamos aquí en este lugar donde vinimos a visitar una escuela. Tenemos que decir que aquí estamos en jurisdicción de General Valdicera, una escuela rural llamada Primera Junta, y esto es Campo Montemolina, ¿verdad? Aquí a mi lado tengo a un amigo, un ex alumno de esta escuela, así que lo hicimos venir para que nos cuente un poquito la historia de todo esto que queda aquí en ruinas. Como hemos visitado otras escuelas ya, hemos mostrado, es muy triste ver todo esto, pero bueno, vamos por una más, y esta corresponde también a Valdicera, Campo Montemolina. El que tengo aquí a mi lado es Miguel Pouce. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, buenas tardes, un gusto que estén acá. La verdad que la situación de la escuela es lamentable como está. Te quiero hacer una aclaración, si bien está sobre la estancia Montemolina, el donante de este terreno fue don Pedro Yerbaudo, porque no hay que olvidarse de que en aquel tiempo no eran muchos los que tenían voluntad de donar. Te cuento, por ejemplo, que Montemolina es la segunda escuela oficial que tiene esta gran estancia, que eran 10.000 hectáreas. La primera es una escuela muy conocida de ustedes, que es de Santiano. Y bueno, hay más o menos 11 años de diferencia entre una a otra. La colonia acá era muy grande, tal así que la maestra que viene, la primera maestra que viene acá, se inicia en Montemolina, en la vieja Montemolina, en unas habitaciones que había ahí, que era para los peones de la cabaña Beltrán. Y después, bueno, de un proceso bastante largo, se logró conseguir un subsidio y hacer esta escuela nueva. Y bueno, yo tuve la suerte de terminar el 6º grado acá. Y bueno, es un poco nostálgico todo esto, porque al lado de donde yo nací, empezó esta escuela. Así que la llevamos en el corazón. Por supuesto, como todo hombre de campo, y yo también en este caso, la escuelita Campo Santiano. Miguel, contame un poquito, ¿cuánto hace que se cerró? Porque esto, como está todo en ruina acá,
A nosotros que somos gente de campo y que vinimos a una escuela como esta, nos da mucha tristeza. ¿Cuánto tiempo hace que está cerrado esto? Bueno, se cerró en la última inundación, que se cortaron los caminos, yo no me acuerdo bien el año, pero debe ser 4 años, más o menos 5. Fue la última inundación, que fue general, que se inundaron los caminos del puente La Maya, el puente Montemolina, en Los Galgos pasaba el agua arriba. Bueno, ahí fue forzoso cerrar las escuelas temporariamente, pero después no se volvieron a abrir más porque la mayoría de los chicos que estaban acá buscaron el pueblo. Claro, las familias que estaban viviendo tuvieron que ir. Se fueron porque justamente no había clase. Y bueno, después yo lo que lamento de esto es que no se le ha dado la utilidad que corresponde, por lo menos todos los útiles que había dentro, los bancos, todo lo que correspondía a la cooperadora. Vos estuviste en una cooperadora, sabés lo que cuesta armar una escuela, mantenerla y demás. Da mucha pena que no se le ha dado una utilidad, porque yo he andado por el norte de Córdoba, el norte argentino también. Hay escuelas que no tienen ni mesa ni banco para sentarse los niños, así que es lamentable. Y los comienzos de estos lugares fueron así. No había los materiales para que funcione una escuela, pero se hacía de alguna manera. Comenzaba en una chacra, no sé acá cómo habrá sido, pero la escuela Campo Santiano comenzó en una chacra. Los primeros años, no sé cuántos, no me acuerdo bien yo, pero bueno, pero no importa, eso ya se sabe que los comienzos siempre son duros y se comienza como se puede. En aquellos momentos el campo estaba súper poblado, donde había chacras, familias en todos los lugares, y bueno, eso forzó a que había que poner escuela en los campos. Entonces, pero bueno, y por ejemplo, ¿qué cantidad de niños juntaba esta escuela cuando estaba en su mejor época? Cuando comenzamos éramos 45, la maestra se doblegaba porque daba clases en 2 turnos, porque como eran 2 habitaciones, que se le había cedido mi abuelo, no cabíamos todos juntos. Entonces a la mañana iban los más grandes, y había una razón también muy, muy particular. Los más grandes que terminaron acá, todos tenían entre 15 y 16 años, porque como las escuelas particulares no daban el certificado de 6º grado, y en aquellos tiempos el que se quería ir a una ciudad o un pueblo, lo primero que le pedían era el certificado de 6º grado. Las escuelas particulares no lo podían dar. Acá hubo alguna gentileza de un director de acá de Montemaíz, el maestro Loza, que lo llevaba a rendir el maestro, la maestra particular, y le daba un certificado provisorio. No podía ser original porque la escuela no estaba inscripta ni nada. Y acá, bueno, ya te digo, vinieron de 16 años, 17 el primer año, después algunos hicieron el 5º y el 6º grado juntos porque ya tenían barba. Uno de ellos era mi hermano, así que fue algo muy singular, o sea, digo, algo diferente a todo, porque generalmente la escuela empiezan los chiquitos de 5 años, 6 años. Antes el jardín no es como ahora, que tienen 3 años. Antes no había jardín. No había jardín. Yo empecé a los 8 años a ir a la escuela verdadera con una maestra a los 8 años, termina a los 13. O sea que salteé primer, inferior y superior, lo salteé porque lo hice en mi casa copiándole a mi hermano, mis primos. Claro, era otra historia en aquella época, sí, ¿no? Señor, era así. Ahora te digo, la exigencia de los maestros también era otra, porque la conducta y el respeto estaba ante todo. Totalmente opuesto a lo de hoy. Sí, un chico iba a levantar la voz en el aula, no. Sí. Jamás. Y en casa menos. Ah, bueno, es otra cosa. En casa menos. La chancleta. Sí. Bueno, Miguel, escúchame, ¿y acá esta escuela funcionó siempre con una sola maestra o había 2, por ejemplo? En la época nuestra, digamos, siempre fue una sola. Y fue, ¿Para 40? Sí, una sola. Oh. Después cuando empezaron algunas mujeres, nosotros éramos varones, subimos arriba al tractor. Algunas chicas mujeres, entre una fue mi hermana, otra una vecina acá, venían a ayudarle un poco a la maestra, pero era una voluntad, o sea, era una chica de 6º grado que le ayudaba a los dibujitos, a los de primer inferior que recién empezaba. Pero siempre hubo una sola maestra. Ahora, en los últimos años, todo al revés, sí hubo 2 maestras, porque había maestras de especialidad y demás que venían conjunto con la maestra, que venían, la debes recordar vos, la señora de Flores de Valdicera, vino muchos años, que dejó una huella marcada, claro, también. Venía en una forá. En una forá, así que esa maestra también la recordamos siempre porque puso mucho ímpetu, gana, tesón para que esto siguiera adelante. Pero bueno, después ella se tuvo que ir y bueno, después hubo mucho cambio de docente. Y parece mentira, pero donde hay mucho cambio así permanente, es como que la escuela no mantiene la identidad. No se encamina. No sé, a lo mejor a nosotros nos pasaría lo mismo. Si cambiamos de chacra todos los años, se nos haría difícil empezar. Pero acá la que estuvo primera, bueno, nosotros decimos que fue la maestra y la fundadora.
porque cuando vino ahí, vio esas 2 piecitas en la casa de mi abuelo, yo si hubiera sido docente me voy. Y ella dijo, no, me voy a quedar. Y en 3 años y medio está esto que tenemos hoy acá. Miguel, por ejemplo, aquí, ¿cómo funcionaba? Esto tenía una cooperadora escolar, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba para juntar fondos para que la escuela tenga algunos pesitos? ¿Hacían fiesta? ¿Qué se hacía? Y algún músico de acá de la zona también venía, entre ellos. No sabés quién es, me lo podés decir. Venía justamente a la casa de mi abuelo, ahí estaba el patio y ahí se hacían los bailes. No, pero eso ya no puede ser que lo sepa yo porque hace mucho tiempo. No, lo tenés que saber. Viniste varias veces. Bueno, así como vos, mirá, te voy a contar una anécdota. Yo hice el servicio junto con el cantor de Atilio Busone. Después si vas a hablar con ellos te vas a acordar. Y podés creer que se fijaron 2 fechas, las 2 fechas llovió. Mira vos. Sí, se tuvo que suspender, así que empezaron a hacer el baile, ponerle en el mes de julio, y terminamos en noviembre haciéndolo, porque bueno, Atilio Busone también tenía sus compromisos. Claro. Así que bueno, eso fue un poco anecdótico, y ahí cuando hicimos la fiesta de la maestra hace 3 años, uno de los alumnos se acordaba, no llovía nunca, pero cuando hacíamos baile llovía. Había que programar una fiesta para que llueva, entonces. No, fue la década del 70 que fue bastante seca. Claro. Bueno, acá un momento lindo, agradable, tenemos con este amigo Miguel acá contando un poco lo que fue el funcionamiento de esta escuela, pero lo que no podemos dejar de pasar y llevamos imágenes desde aquí, cómo está la escuela, como las otras que hemos mostrado hace días atrás, semanas atrás, la escuelita Hilario Ascasubi, Campo Las Lonjas, la escuelita Campo Silvestro, la Campo Rosarito, y ahora estamos aquí en la primera junta, Campo Montemolina. No, decís Campo Gerbaudo porque el donante, bueno, si no me van a retar. Bueno, Campo Gerbaudo entonces, está bien. Y bueno, acá Miguel Pouce se ha predispuesto a contarnos un poquito. Ahora nos vamos a trasladar a otro lugar que está muy cerca de acá, pero ahora el historiador es este amigo que está aquí al lado mío. La verdad que tiene mucha cosa importante para dar a conocer en nuestro programa, muy interesante. Vamos a ir a donde se inicia las clases para este lugar, para esta gente de acá, que después viene y se funda la escuela acá, se construye la escuela, después continúa acá. Pero nos va a contar dónde comienza, y desde ahí donde comienza las clases, las primeras clases, hay una historia muy grande que Miguel nos va a contar. Así que cerramos esto, mostramos todo lo feo, la lástima que nos da, la tristeza, pero llevamos imágenes para que la gente recapacite que esto que se ve, que se hizo con tanto sacrificio muchos años atrás para que toda la gente de la colonia, los niños, vinieran a educarse, hoy quedó todo tirado y todo destrozado, hecho 1000 pedazos. Pasamos a otra nota, sigamos contando historia que nos trae Miguel. Bueno, vamos a completar la nota que comenzamos dentro de la escuela, en este lugar, Campo Gerbaudo, como dice mi amigo acá. Y aquí mostramos la capilla que pertenece a la misma escuela, lo mismo que hemos mostrado en la escuela Campo Santiano. Acá también tenía su capilla, pero parecería que aquí nos tenemos que internar en el Mato Grosso, porque con toda la vegetación que tiene esto ya prácticamente está muy tapada de todos estos árboles que han nacido uno al lado del otro, y pudimos llegar con esfuerzo hasta este lugar donde está la capilla. Queremos mostrar también esto, también está en ruina.
Miguel, decime, ¿esto se hizo desde cuando se fundó la escuela, la capilla, o se hizo después? No, posteriormente, 2 años después de la capilla, y el otro día si viste el video de las escuelas rurales que te les envié, en esa inauguración de esta capilla, la escuela de Santiano es la que viene desfilando al lado nuestro. Eh, Ah, sí, ah, y hay gente conocida de ustedes, por supuesto. claro, claro, por supuesto. Y de aquí a la escuela de Santiago, ¿cuánto tenemos? ¿4 kilómetros? ¿5? No, pues yendo por camino debe ser casi 10, porque hay un camino que no está, que no se hizo nunca, que Ah, vendría de la escuela de Santiano, terminaría en la esquina acá. claro, hay que dar una vuelta para poder llegar. Hay que hacer 2 islas, o sea, hay una Z prácticamente para poder llegar acá. Y Ujú. por eso los chicos no venían, no iban a la escuela de Santiago, iban a la particular porque tenían que abrir 10 puertas, porque había animales en todos los campos y era imposible. O se pasaban los cerdos, se salían las vacas y bueno. Yo, por ejemplo, no alcancé a ir a escuela particular porque fui, pero la mayoría, los mayores que yo, fueron todos a escuela particular. Bueno, con esta nota seguramente muchas personas que vean recordarán este lugar porque seguramente habrán venido acá a la escuela y seguramente dará mucha tristeza como nos da a nosotros, por lo menos en mi caso. Yo siento mucha tristeza por todo este abandono y todo este deterioro que tienen los centros educativos rurales, que en un momento prácticamente esto era como en un pueblo, pero que ahora quedó todo prácticamente tirado, todo abandonado, todo destruido, y eso es lo lamentable.